Hoy, muy breve, Ale, vamos a hablar de un dato que salió ayer, que difundió el INDEC, que venimos trabajando o venimos mencionando todos los jueves en las columnas, cuando sale el dato, que es la utilización de la capacidad instalada, que mide un poco cómo se viene comportando la producción en Argentina, ¿no? Las máquinas que utilizan los distintos sectores de producción de la Argentina, cuántos de esas máquinas se están utilizando, que es un proxy un poco de cómo se viene comportando el consumo también, ¿no? Si las empresas están produciendo o no. Y por otro lado no podía faltar, voy a mencionar esto que se está discutiendo, que se discutió ayer, hoy, que trajo algunos incidentes, que es la ley bases, ¿no? Que se aprobó en general en el Senado y que se discutieron en particular algunos artículos, ha sufrido algunas modificaciones y que se mandó de nuevo a diputados. Voy a dar un panorama general de los que se estaba discutiendo. Hay muchas cosas que sufrieron, digamos, modificaciones, pero esto no cambia, digamos, la regresividad de lo que se está discutiendo respecto a la ley bases, y la pregunta que nos hacemos es de qué manera algunos puntos que voy a tocar, podrían beneficiar al país. Así que esa es un poco la pregunta y la propuesta para hoy. Bueno, empecemos entonces con lo que marcabas de inicio. Bien, respecto a la utilización de la capacidad instalada, de nuevo recordemos que ¿qué es la utilización de la capacidad instalada? Bueno, es un promedio que hace el INDEC de cómo se vienen comportando la producción dentro de las empresas. Es decir, el INDEC hace una estimación de entre 700 y 800 empresas, y lo que hace es, preguntarle cuántas máquinas tenés, y de esas máquinas cuántas estás utilizando, ¿no? Cuánto es el potencial que tenés de máquinas a utilizar y cuánto de esas máquinas estás utilizando hoy en día. Bueno, ese dato salió para abril y arroja un dato de 56,6%. Es decir, si las empresas, si el promedio de la producción nacional de las empresas tiene 100 máquinas, hoy se están utilizando 56, digamos. Ese dato, como era para abril, del 68,9%, casi un 70%. Lo que tenemos es una disminución de 12,3% puntos porcentuales. Viene muy en línea con lo que venimos hablando, de que tenemos una economía con una actividad muy deprimida, con los salarios deprimidos. Es obvio que esto se traslade, digamos, a que las empresas produzcan menos y por lo tanto tengan más capacidad ociosa, ¿no? Más máquinas sin utilizar. Algunos rubros, papel y cartón, teníamos para abril de 2023 un 74,6% de utilización, hoy tenemos un 69,5%, industrias metálicas 82% en abril, hoy tenemos un 63%, productos alimenticios 62%, hoy tenemos un 58%, eso es elocuente, ¿no? Productos alimenticios y bebidas 62,7% y hoy tenemos un 57,9%, digamos. En general, uno cuando ve resignados sus ingresos, lo último que deja consumir son alimentos y bebidas, ¿no? Uno puede resignar de ir a la cancha, de ir al cine, de salir a comer una vez por semana, pero alimentos, digamos, productos de alimentos y bebidas en los supermercados sigue consumiendo. Bueno, eso también, la utilización de esa capacidad también está a la baja. En la industria automotriz pasó del 66 en abril de 2023 al 52,6%, caucho y plástico del 56,8 al 42,4%, la industria del plástico y el caucho es importante, digamos, y la industria textil pasó del 53,9 al 37,7%. Estos dos últimos sectores se encuentran por niveles debajo de la pandemia, digamos. En la pandemia teníamos, en el peor pico de la pandemia tuvimos utilización de la capacidad instalada, digamos, cuando nadie salía, cuando nadie podía ir a trabajar, teníamos utilización de la capacidad instalada de alrededor del 45% en federal. Bueno, estos sectores hoy se encuentran utilizando maquinaria por debajo de la que se utilizaba en pandemia en una situación atípica. Eso por el lado, así que eso da cuenta, digamos, de la situación en la que estamos y que todavía seguimos esperando el efecto rebote. Eso por el lado de la utilización de la capacidad. Sí, Fer, sí. Con estos datos que vos brindás, que se van reflejando en la realidad cotidiana, una información que todavía no hemos dado en el programa, pero que ayer pude confirmar, es que, por ejemplo, además de varias suspensiones en empresas muy importantes del partido de Luján,
ya se registraron los primeros despidos en Algocelán Flandria, una empresa emblemática del rubro textil que tiene 330 trabajadores y que, según la información que estuvimos chequeando y rechequeando, tiene en los planes despedir a alrededor de 40 empleados. Ya hubo despidos, los primeros 5 la semana pasada, otros 5 esta semana, y así continuará la sangría, que está directamente vinculada al dato que vos brindás, a la utilización de la capacidad instalada de las industrias y el impacto de la fortísima recesión, importaciones, caída del consumo, etcétera. Sí, totalmente. Mi solidaridad con los trabajadores que están atravesando ese momento. Nosotros lo veníamos adelantando en columnas anteriores cuando salía este dato y decíamos, bueno, las empresas están tomando la decisión de suspender en principio gente, y bueno, eso se iba a traducir en el mediano y largo plazo en esta situación. Así que mi solidaridad, y espero que bueno, que en algún momento esto se pueda revertir. Respecto a lo que puede venir, Fer, nos decías en torno a todas estas modificaciones de fondo, estructurales, ¿cómo las ves y qué precisamente se puede venir? Bien, algunos puntos de la ley bases, de estas reformas que está planteando el gobierno y que sirven para preguntarnos, ¿no? Si esto generaría algún tipo de solución a los problemas que tiene económicos que tiene Argentina, o si podríamos verle algún aspecto positivo, no simplemente decir que está mal, sino preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿de qué manera esto podría solucionar algunos problemas que tenemos? Algunos puntos. Sobre cuestión impositiva, de nuevo, esto ha sufrido modificaciones, todavía no está la letra chica, pero voy a plantear algunas cuestiones en general. Y lo de las cuestiones impositivas, lo que nosotros decimos es que se hace la propuesta que está en la ley base es una propuesta muy regresiva. ¿Por qué? Bueno, porque te doy un ejemplo. En general, uno tendería a pensar o apuntaría a una estructura tributaria que se denomina progresiva, ¿no? Que le pueda cobrar un poquito más al que más tiene, digamos, y eso redistribuirlo hacia los sectores que menos tienen. Lo que se plantea es, bueno, una baja de bienes personales. Bienes personales es un impuesto progresivo porque básicamente grava los stocks de riqueza, y vos tenés algo, digamos, y la gente, digamos, no si tenés un auto o una moto o una casa, sino si tenés dinero de verdad, digamos, te cobran un impuesto, bueno, eso se redistribuye. Lo que plantean es bajarlo, digamos, hasta básicamente eliminarlo del 2,25% hacia el 0,25% y brindar una estabilidad por 15 años. Es decir, hay que ir eliminando este impuesto, y por el contrario plantean de nuevo, esto ya lo habíamos mencionado, volver con el impuesto a las ganancias, digamos, que van a empezar a tributar 1,2 millones de personas, y se eximen algunas cuestiones como el aguinaldo, las horas extras, etcétera, que estaban eximidas del impuesto. Bueno, ese impuesto volvería, digamos, en este contexto en donde los salarios han sufrido una gran pérdida de poder adquisitivo, de entre un 20 y un 30%, volver a pagar el impuesto a las ganancias me parece que sería un golpe aún más profundo hacia el consumo y hacia el ingreso de los trabajadores. Eso se está discutiendo. La última información que tengo es que de alguna manera esto se había sacado, pero volvió a diputados y todavía no está la letra chica. Pero de alguna manera eso lo que hace es reconfigurar una distribución del ingreso aún más regresiva de la que tenemos. El caso de otro punto es las privatizaciones. Bueno, privatizar empresas del Estado, nosotros habíamos destacado que es fundamental que el Estado tenga participación en las empresas que considera estratégicas. Una de ellas es Aerolíneas. Entiendo que Aerolíneas se sacó, pero para dar el ejemplo de por qué importa que el Estado esté dentro de o esté digamos al frente de empresas como Aerolíneas. Bueno, porque te conecta a todo el país, digamos, ¿no? Si uno ve la riqueza que genera una jurisdicción como la ciudad de Buenos Aires en comparación a la riqueza que tiene, por ejemplo, Formosa, lo que puede ver que la riqueza por habitante de la ciudad de Buenos Aires es 5 veces más a la de la provincia de Formosa. Bueno, ¿cómo hacemos para conectar la Cava con Formosa, o la ciudad o la provincia de Buenos Aires con las distintas provincias, para llevar gente, para llevar turismo, para fomentar el turismo y el consumo interno? Bueno, tenés que tener una aerolínea de bandera. Por eso es importante, digamos, empresas estratégicas como Aerolíneas, como empresas energéticas que estén al frente, que el Estado esté al frente de esas empresas.
creo que Aerolíneas se sacó, pero está la televisión y la radio pública, AISA, Belgrano Cargas, bueno, hay un montón de empresas que el gobierno va a tener la potestad de privatizarlas. Otro punto es el RIGI, esto ya lo habíamos hablado, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí lo que hay, digamos, en ningún lugar del mundo funcionó algo así como el RIGI, que es darle incentivos fiscales e impositivos a las grandes empresas para que vengan a invertir al país, sin dejarle nada al país, digamos, sin establecer lo que se denomina encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Encadenamientos hacia atrás significa generar proveedores. Bueno, yo vengo, me instalo en Argentina, pero este insumo o esta máquina se la compro a alguien que produce en Argentina. Bueno, no, van a tener la posibilidad de importar eso desde afuera, de no generar ningún eslabonamiento y fundamentalmente radicarse en actividades que son, digamos, extractivas, ¿no? Que actividades de enclaves, no le dejan nada al país y eso no está bueno, digamos. Yo conozco, digamos, esto del RIGI funciona solamente en 2 países de África, entiendo, no me acuerdo el nombre de los países, pero funcionan en 2 países de África y a mí no me gustaría vivir ahí, digamos, no le deja nada al país. Ese es otro de los puntos. Y por otro lado también se proponía la desregulación del sector energético. Bueno, ningún país se desarrolló con energía barata, digamos, en general si suben las tarifas eso no se va a traducir en más inversión, en más infraestructura. Ahí de nuevo es importante la presencia del Estado. Reforma laboral y reforma jubilatoria. Reforma laboral, digamos, yo estoy a favor de una reforma laboral, pero en Argentina eso tiene una connotación negativa porque siempre que se han hecho reformas laborales fueron muy perjudicaron mucho a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos miedo de discutir eso, pero efectivamente la reforma laboral esconde, digamos, un escenario desfavorable para los trabajadores. Por ejemplo, vos vas a tener que ahorrar para pagarte tu propia indemnización en el caso de que te echen. Como la UOCRA. Como la UOCRA, claro. Que se cobra, que el trabajador de la UOCRA tiene una cuenta sueldo y una cuenta paralela en la que parte del sueldo va a ese fondo de cese laboral. Cuando te echan, bueno, te agarrás de ese fondo que te fuiste pagando, que te fuiste ahorrando vos mismo y cuando te quedás sin trabajo, bueno, sobreviví con eso lo que puedas y hacé lo que puedas. Totalmente. Y el empleador se desliga de esa responsabilidad, van a poder blanquear trabajadores sin ninguna aportes, contribuciones, etcétera. Digamos, esto es una flexibilización del mercado laboral porque entienden que de esa manera se van a generar más puestos de trabajo. Bueno, yo ahí cito a un especialista, digamos, de derecho laboral, que es Recalde, digamos, que lo que decía es que los puestos de trabajo se generan antes en el Ministerio de Economía que en el Ministerio de Trabajo, digamos, las flexibilizaciones laborales, etcétera, nunca generaron una mayor cantidad de trabajadores demandados, sino que lo que te genera puesto de trabajo es que la economía funcione, no que haya consumo. Entonces, por lo tanto, eso ahí uno podría pensar, bueno, si se flexibiliza el trabajo, las empresas van a contratar más, pero si la capacidad instalada está por el piso, no venden, es más, están echando trabajadores, por más que esos trabajadores sean flexibilizados, no los van a volver a contratar. Entonces ahí hay también una pregunta para hacerse. Y por último, la moratoria, digamos, ¿no? En Argentina, si vos tenías no pudiste aportar la cantidad de años necesarios, que son 30, bueno, tenías una posibilidad de pagar una moratoria, de poder jubilarte, de poder acceder a un ingreso después de la edad jubilatoria, que bueno, este gobierno quiere eliminar, digamos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a sostener a aquellas personas que no tuvieron la posibilidad o fueron víctimas de que no les hayan aportado la jubilación? Bueno, ¿cómo se van a sostener, digamos? Y ahí lo vinculo con esto que decía el presidente, si la gente, es decir, la gente no es boluda, decía el presidente, si no se va a morir de hambre, digamos, va a tener que salir a laburar. Yo lo que pienso que está detrás de esto es, bueno, la gente va a tener que seguir laburando hasta que se muera. Bueno, yo voy más por otro lado, yo creo que después de la edad, en la tercera edad uno tiene derecho a relajarse, a vivir de una jubilación, ¿no? Y disfrutar un poco de la vida después de tantos años laborales. Así que, bueno, esa era un poco la idea de hoy, destacar algunas cuestiones de la ley base que se está discutiendo todavía y dar datos de la utilización de la capacidad instalada. Muchas gracias, Fer, como siempre, que tengas un buen cierre de semana
y el jueves próximo nos reencontraremos para seguir profundizando en lo que nos sucede económicamente hablando. Gracias, Ale, un abrazo, buen fin de semana. Fernando Córdoba con nosotros.